Buenas, ingeniero. Esta es la asignación de esta semana de la clase de algoritmos y estructuras de datos, la cual consistía en implementar un árbol de búsqueda binario con las operaciones de inserción, eliminación, búsqueda y los recorridos de previo, simétrico y posterior. Aparte de eso, teníamos que insertar dentro del árbol 1000 elementos de un archivo CSV, o sea, Comma Separated Value, que tenía 26.563 elementos. Estos los teníamos que hacer al azar, por lo que el primer paso que hicimos fue implementar esta librería de Buffer Reader que les va a hablar un poco más mi compañero Alberto de cómo funciona. El buffer reader, lo instanciamos en una variable buffer que es de tipo nulo. De ahí creamos una lista enlazada de tipo string. Luego elegimos el camino donde se encuentra el archivo en la computadora, que sería la línea 22, para leer el archivo CSV. Luego instanciamos el árbol binario y creamos una variable árbol ciudad de valor nuevo. De ahí hacemos el ciclo tree-cache que empezará a leer ese archivo con el buffer reader que tenemos anteriormente. Al encontrar una línea que esté vacía, dejará de leer. Y si no, la línea que vaya encontrando llena la va a ir leyendo. Si no, va a salir del ciclo. Bueno, sí, continuando. Sí, entonces lo que va a ocurrir es eso, que va a ir guardándolo a la linked list que creamos. Entonces, el siguiente paso del programa, algo que me faltó explicar es esta función que se llama stopwatch, que es para medir el runtime del programa. Esta función, para acceder a ella, tuvimos que instalar una librería externa de Java que se llama Apache Common Langs. Aquí está instalada, es un archivo de YAR que se le instaló al programa. Y bueno, acá el programa va a empezar a medir el tiempo de inicio, o sea, a partir de acá empieza a contar el tiempo de que está corriendo el programa. Bueno, continuando, pues para poder generar los valores al azar, pues se creó una clase que es un generador de números al azar, es esta, que utiliza la clase math.random, que la clase math.random genera valores de 0.0 a 1.0 y a esto se le multiplica esta fórmula y se convierte entero porque math.random es un double y así podemos generar pues los valores. Por lo que luego, ya que tenemos la lista enlazada hecha, entonces vamos a crear un arreglo que va a ser de tamaño 1000 porque solo son 1000 elementos que necesitamos ingresar al árbol binario. Y luego, pues aquí está ilustrado como para que el arreglo sea lo que lo va a ir llenando, pues, o sea, el número aleatorio que va a ir tomando el CSV, que aquí es donde se va a generar, que va a ser un número de entre 1, que es el mínimo, y 26.562. Por cierto, en el archivo son 26.563 elementos que hay, pero omitimos el primer elemento porque no es una ciudad como tal, solo es lo que dice el nombre de la columna. Por eso empezamos a partir del segundo elemento. Entonces aquí ya comenzamos a llenarlo, el árbol binario. Y pues para eso lo primero que vamos a hacer pues va a ser ir llenando aquí en este arreglo. Primero vamos a llenar el arreglo de los elementos, de los números. Entonces aquí se van a ir generando y este otro force funciona por si en dado caso se llegara a repetir un elemento así al azar. Si eso pasa, pues como en el árbol binario no se pueden meter elementos repetidos, lo que vamos a hacer es que vamos a restarle uno al elemento para que así ingrese otro que sea diferente. Luego, pues ya tenemos ahora aquí este otro que es for, que este sí es para llenar el árbol binario, que aquí está la operación insertar, que aquí si insertamos un entero y aquí el string, ¿verdad? Que en este caso el entero pues sería la posición del arreglo que vamos a meter de todas las que se generaron al azar y aquí el string es el dato del arreglo.
o sea, sí, de lo que queramos meter, el nombre de la ciudad sería este. Y luego, pues ya para correr el programa, pues lo que hicimos para, como se va a generar al azar, para poder eliminar en cualquier momento que queramos, es hacer el uso de un centinela y un switch case para que así va a desplegar una especie de menú y vamos a poder realizar varias operaciones hasta que querramos salir del menú. Así que voy a correr el programa. Lo primero que voy a hacer es elegir uno de los recorridos. En este caso voy a elegir el recorrido de orden previo, pero voy a mostrar todos los recorridos. Y pues, como ven, acá se genera el árbol, ¿verdad? Completo con todos sus elementos, que en el recorrido de orden previo, recordemos que empieza por la raíz, luego recorre el subárbol izquierdo, luego recorre el lado derecho, por lo que la raíz sería de nuestro árbol esta, el Ki 25.349, que es la ciudad de Minot. Luego voy a eliminar una ciudad, cualquiera de aquí. Voy a eliminar la ciudad Comsa. Entonces voy a tocar el número 1 del menú. Me va a pedir ahora que ingrese el key que quiero eliminar, que es el 26.537. Luego voy a volver a correr el recorrido en orden previo para que vean que ya no está. Y en efecto ya no se encuentra. Y igual aquí están los otros recorridos. El recorrido in orden, que es la opción 4. Ahora el recorrido post-orden, que es la opción 5. Ahora vamos a usar la opción de buscar elemento, que es al tocar el 2. Y vamos a buscar la ciudad de Minot. Entonces, que tiene como key 25.349. Y aquí nos imprime el key con sus datos. Y pues para salir solo pulsamos cualquier otro. Y salimos del programa y finalmente se calcula el runtime total, que en este caso fue 106.687 milisegundos. Y bueno, ahora vamos a explicar un poco la lógica atrás de cómo funcionan todas estas operaciones, y para eso mi compañera Seiris nos va a ayudar explicando la primera operación del árbol, la operación insertar. Buenas tardes, ingeniero. Yo les voy a explicar sobre el public void insert, o sea, sobre la inserción que se hizo en el programa. Entonces, para este caso, los nodos se insertaron siempre como en nodos hoja, por ejemplo. Entonces, para este algoritmo, este árbol, se obtuvo un subárbol izquierdo que contiene claves menores y también un subárbol derecho que contiene claves menores. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar por el public void insert. Con el int key es igual a nuevo. Eso quiere decir que key debe ser igual a la variable nuevo. Entonces, ahora, si key es igual a la variable nodo, significa que se introdujo un número repetido. O sea, si anteriormente se introdujo el número 5, por ejemplo, y se vuelve a introducir ese número, entonces tomará como un error, como dice ahí, tomará como un error un número repetido. Ahora, si key es menor al nodo, pasa que el hijo izquierdo sea nulo. Entonces, pero si el hijo izquierdo es igual al nuevo, lo que va a suceder es que pasa a que el padre sea igual al nodo. Entonces, resumiendo eso, quiere decir que si existe un hijo izquierdo, va a volver a correr de forma recursiva. Entonces, inserta el hijo izquierdo, como se puede ver en else, insert, nuevo nodo, hijo izquierdo. Más abajo está lo mismo, pero ahora con el caso del hijo derecho. Si el hijo derecho es igual a nulo, el hijo derecho debe ser igual a la variable nuevo. Entonces, por lo tanto, pasa a ser padre y debe ser igual al nodo. Y lo mismo, si existe un hijo derecho, va a volver a correr de una forma recursiva este programa. Los dejo con mi compañero que les va a explicar un poco sobre la variable encuentra. Bueno, sí, está la función para encontrar o buscar la va a explicar mi compañero Alberto.
Buenas tardes. La operación de búsqueda en un árbol binario se funciona de la siguiente manera. Se va recorriendo el árbol como primer punto. Si el nodo actual no es el buscado, se decide si hay que buscar por la izquierda o por la derecha. También este método tiene una condición que el algoritmo hasta encontrar el nodo o hasta llegar a un árbol vacío. La forma en la que la desarrollamos fue de manera recursiva, que se centra en un if, donde el apuntador es nulo de primera. De ahí un else if, espérame, pausala, loco. Perdón. En la primera condición es que el primer apuntador al nodo, si es nulo, se imprimirá que el nodo no existe. Si en un caso, si no, la llave apuntará a la key del apuntador al nodo. Y esto nos dará como resultado el apuntador del nodo. Si no, si la key es menor a la key del apuntador del nodo anterior, el resultado será la búsqueda en el apuntador del nodo de la clave del hijo izquierdo. Si no, el resultado será la búsqueda del apuntador del nodo del hijo derecho con la key correspondiente. Y eso nos retornará el resultado. Sí, correcto. Entonces aquí, pues resumiéndolo, es que esto va a parar, o sea, la condición para parar el programa de forma recursiva es esto, que lo encuentre, esta condición de acá. Eso era algo que faltaba decir. Ahora voy a explicar la operación eliminar, que es posiblemente la operación más complicada del árbol binario de búsqueda. Entonces, para la operación de eliminar, lo que ocurre es que pueden haber varios casos. El primer caso sería que pues el árbol esté vacío y no se puede eliminar, que sería esto que está acá. Que si el árbol está vacío, pues no se puede quitar nada. Luego, si solo está la raíz en el árbol, pues solo se remueve la raíz con esta función, que igual tiene otros dos casos para borrar la raíz del árbol. Si no tiene hijos, la raíz, si no tiene ni hijo izquierdo ni hijo derecho, pues solo se pone nula la raíz. Y si la raíz tiene al menos un hijo, pues vamos a ver cuál es el hijo que tiene. Ok, si el hijo izquierdo es nulo, por consecuencia el único hijo que habría en la raíz sería el hijo derecho, por lo que la raíz pasaría ahora a ser el hijo derecho. Y si no, si el hijo derecho es el que es nulo, pues la raíz pasaría a ser el hijo izquierdo y la raíz no tendría ya padre como tal, porque no existiría. Y si no, si tiene dos hijos, pues sería implementar el otro caso, que es borrar si tiene dos hijos, que se va a explicar aquí en esta otra función. Bueno, el primer caso es, primero hay que ver, ¿verdad? El nodo que queremos borrar su clave, si es menor a la raíz o es mayor a la raíz. Recordemos que tenemos que empezar primero a recorrer la forma recursiva desde la raíz. El algoritmo como tal, voy a utilizar la presentación para apoyar. Pues el algoritmo como tal para borrar es esto. Si tiene un hijo, si este tiene dos hijos, lo que va a hacer es que tiene que redirigir este para acá. Si solo es un hijo, digamos, si queremos borrar este que es el 18, que solo tiene un hijo, que es el 21, entonces ahora este 21 tendría que conectar acá con el 5. Y bueno, volviendo al código, pues tomando este caso que solo tengo un hijo, que el nodo borrar eso sea una hoja, pues venimos y pues lo que tenemos que averiguar es si el nodo que está a la izquierda o a la derecha es su padre. Si el nodo que está a la izquierda si el padre del que está a la izquierda es su padre, entonces pues solo volvemos nulo este. Y si no, volvemos nulo el de la derecha. O sea, tomándolo de vuelta aquí con la presentación, lo que quiere decir es esto. Acá queremos borrar el 18, ¿verdad?
Entonces el 18 solo tiene un hijo acá, que está en este caso a la derecha. Entonces el 21 lo que pasaría es que sería el nuevo hijo del 5 de la raíz, y por eso es que se estaba haciendo tal y como se estaba haciendo en el programa. Y pues falta el último caso, que sí, el nodo a borrar solamente tiene pues 2 hijos. Que en este caso, si tiene 2 hijos, pues el algoritmo funciona de esta manera. Primero, pues nos vamos a desplazar, ¿verdad? Hacia la derecha de uno de los hijos que queremos borrar. Voy a poner de vuelta la presentación para ilustrarlo de forma más clara. Si queremos borrar el 19, nos movemos al hijo de la derecha, y si el hijo de la derecha tiene algún hijo, nos vamos al que esté más a la izquierda para rebalancear el árbol, y que ese que esté más a la izquierda sea en todo caso el nuevo padre de estos dos. Y bueno, volviendo al código, pues esto se hace primeramente pues encontrando el mínimo, que el mínimo con esta función lo que hacemos es buscar eso que dije, el que estaba más a la izquierda, y pues como les decía, hay que buscar el que está más a la izquierda, el hijo derecho, con esta función. Y ya pues luego teniendo eso, pues es de ir reemplazando los valores, ¿verdad? Porque lo que vamos a hacer es mover ese nodo a la posición del nodo que queremos borrar para rebalancear el árbol. Y pues al final solo ya borramos los valores esos del nodo que queríamos borrar. Y pues nos quedan 3 minutos, así que rápidamente voy a explicar los recorridos, que los recorridos pues ya los habíamos visto en una asignación anterior. Y los recorridos, pues solo recordando, el in orden, pues era recorrer el subárbol izquierdo en primer lugar en orden, luego la raíz y luego el subárbol derecho, así en orden. O sea, básicamente era ir del que está más a la izquierda, luego a subir, después de recorrer todos los que estaban a la izquierda, a la raíz, y luego recorrer todos los que estaban a la derecha. El de preorden, pues comenzaba recorriendo uno, primero empezaba de la raíz, luego iba recorriendo hacia la izquierda hasta llegar al último elemento de la izquierda, y luego iba recorriendo a la derecha hasta llegar del último elemento así. Y por último, el de posorden, que el recorrido de posorden era recorrer primero todo a la izquierda, luego recorrer todo a la derecha y por último a la raíz. Y pues con eso concluye el video.